Universidad Federal de Porto Alegre, Brasil. Combina la actividad profesional con la académica en temas de arquitectura. Julio Gaeta. Julio Gaeta es doctor en arquitectura en el área de teoría, historia y crítica de la arquitectura por la Universidad Federal de Porto Alegre, Brasil. Combina la actividad profesional con la académica en temas de arquitectura y ciudad. Fundador de Gaeta Springal, arquitectos junto a Lobby Springal. Es creador artístico y miembro del Sistema Nacional de Creadores, FONCA Conaculta. Es el director académico por México de Future City Managers y Laboratorio de Vivienda del Siglo XXI. Programas realizados en conjunto entre la Universidad Iberoamericana y la Universidad Politécnica de Cataluña. Esta conferencia es patrocinada por Crest, empresa líder en el desarrollo de productos para la fijación de pisos, azulejos y revestimientos. Ofrece soluciones prácticas e innovadoras, siendo altamente reconocida por la calidad de sus productos y su gran servicio. Panel Rey, empresa 100% mexicana con visión global y tecnología de vanguardia, que ofrece al constructor un sistema integral de construcción basado en una estructura de acero galvanizado cubierta de paneles de yeso. Líder en el mercado nacional y exportando con éxito a Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica. Sanilock, más de 30 años siendo líder en el equipamiento de áreas para sanitarios públicos que se distinguen por su funcionalidad y servicio. En mamparas para sanitarios públicos, Sanilock es la solución. Bueno, aló. No tengo sonido, ¿eh? Ah, perdón. Me dijiste que lo encendiera. ¿Aló? Bueno, buenas tardes. Qué bueno, chicos, que vinieron. ¿Dónde andaban en la mañana? Bueno, ok. Bueno, esta conferencia se va a llamar Arquitectura para la Ciudad, pero más que nada va a estar enfocada en espacio público. Vamos a hacer una introducción que voy a ir muy rápido por temas de tiempo. No quiero sacarle mucho tiempo a mi amigo Mauricio. Y la otra parte me voy a detener un poco más, pero la arquitectura se trata mucho, hoy Alejandro da Costa hablaba de pasión, de sentimiento, creo que fue como un tema que repetimos y por ahí hay algunos proyectos que están como fuera de ese índice importante dentro de la conferencia y lo puse en una suerte de prólogo de introducción, porque a veces son cosas que vamos a una obra, nos emociona cómo estamos y por más que no sea una obra terminada, quizás demuestra y transmite mucho más valores de lo que puede ser una obra terminada, ¿no? Entonces, algo de esta introducción. Y siempre me interesa presentarme como honesto, que somos la mayoría de los que hoy presentamos, que hacemos el esfuerzo por tener un pie en cada lado. Y eso implica un esfuerzo. Ser arquitecto y profesor en un país como México implica un gran esfuerzo. Los profesores son mal pagos, somos mal pagos, los arquitectos también, pero los profesores fundamentalmente. Entonces, no solo por eso, sino que después suceden un montón de cosas que no están de modo óptimo para poder combinar esas dos facetas que creo que son necesarias combinarlas. ¿Por qué? Porque siempre, y me gusta decirlo, creo que los profesores de proyectos somos mejores profesores si somos arquitectos y creo que nos convertimos en mejores arquitectos si somos profesores. Es algo que se alimenta y no son dos carriles independientes, sino que se entrecruzan con mucha facilidad y permanente, ¿no? Entonces, desde el profesor, me gusta siempre... Gabriel recién en la conferencia hablaba de Chihuahua, me tocó en un periodo corto, pero muy intenso, ser director del ISAD y presentaba mi propuesta académica, que hay un video y todo, pero quise ahora concretarlo con esta imagen. Una joven arquitecta frente al paisaje, frente a la naturaleza, con esa mirada de oportunidad sobre el paisaje, con una infraestructura, ¿no?, que es estas vías del tren, que son comunes a todos los territorios nacionales, ¿no? Y esto como oportunidad. Y los mínimos gestos, por ejemplo, cuando la misma arquitecta, la misma diseñadora,
se presentan estas estructuras fantásticas en Marfa, diseñadas por Donald Judd, que fue donde decidió como exiliarse y generar estas infraestructuras, que el que no lo conoce tiene que ir, es una visita obligada y es territorio mexicano por más que haya que cruzar la frontera, es desierto de Chihuahua. Terminando esta aventura que tuve en el ISADE, inicié esto que lo quiero contar, se llama Fábrica de Ciudad, es una suerte de escuela, ¿sí? Capaz que sería un atrevido si dijera una escuela, porque no es una escuela formal, pero quiere ser una escuela y le pongo como esta especie de consigna o hashtag que es rompiendo aulas. Intentamos romper aulas, intentamos también, generamos este consejo donde hay muchísimos amigos, aquí presentes está Mauricio, pero bueno, está Alberto Calach, Michelle, Javier Sánchez, Luis Pringal, en fin, todos los que están aquí, ¿no? Y con esto generamos esto Fábrica y empezamos con un primer curso que se va a convertir en un formato escalable en maestrías. Y arrancamos con esta dinámica, hicimos un primer módulo de productora, entonces tenemos la dinámica en 3 módulos de clases tradicionales, luego visitas a las oficinas y recorridos de obra, el segundo es con Julio Amezcua, y generamos entonces esta dinámica que desde mi punto de vista está faltando muchísimo hoy en las escuelas de arquitectura. Entonces obviamente no vamos a repetir un modelo que ya está utilizado, sino que estamos proponiendo algo alternativo. Entonces ahí estamos en la oficina con Carlos Bedoya, en productora, y ahí vamos generando. El próximo capítulo es con Tatiana Bilbao, 13, 14 y 15 de noviembre. Esto lo presento no como una publicidad, no se trata de venir a jalar estudiantes, pero sí de contar un nuevo modelo de escuela en los cuales de estos módulos, que cada uno tiene 20 horas, uno podrá ir diciendo, bueno, yo agrupo esto y de ahí, de alguna manera, en 2 o 3 años voy sumando las horas para generar y acumular los créditos para una maestría. Esto lo estamos haciendo asociados también con Jorge Gracia, con la Escuela Libre de Tijuana, quien nos está ahora dando los créditos para esos diplomados y maestrías. Terminando con esto, me voy a lo de arquitecto, quería presentarlo rápidamente esto. Y bueno, nosotros, digo, por el momento en el que estamos en la vida, somos arquitectos que arrancamos así, dibujamos, seguimos teniendo estos, que capaz que, no sé si los conocían, son lápices, Carandash, que son muy poco utilizados ahora, pero nosotros seguimos un poco insistiendo, persistiendo en esta práctica, a su vez sumado, por supuesto, con los Revit, con los BIM, Bam Boom, en fin, con todo, y que se vayan sumando, pero no perder la esencia, que es esto, ¿no? Que es dibujar, que es proyectar, que es trabajar con maquetas, que es compartir, que es trabajar, acá estamos en una organización que tenemos que se llama Arquitectos con la Gente, que trabajamos en proyectos sociales, estuvimos junto con un montón de colegas también y amigos trabajando en lo que implicó reconstruir también MX y generando distintas alternativas. Esto es Oquilan, donde generamos a través, liderados por Infonavit y Carlos Cedillo. Muchísimos de nosotros trabajamos en este tipo de proyectos de reconstrucción luego del sismo importante del 2017. Entonces generamos algunas alternativas en esas viviendas con presupuestos muy, muy económicos. Nosotros en lo personal tratamos de limitarnos muchísimo a estos presupuestos ajustados que teníamos. Y entonces generamos ese modelo, esto es en San Mateo del Mar, que generamos estas 3 casas también, donde hay una lámina y ponemos esta cubierta también de tejido vivo, estos también para que corra el aire que va como muy bien en el clima de San Mateo del Mar. Y entonces son distintos ejercicios que nos dieron muchísima satisfacción, es trabajar uno a uno con las familias, con las personas afectadas que se quedaron sin casa, sin vivienda, y entonces generamos estas propuestas. Un último ejercicio que nos pareció muy interesante fue que de unas 80 propuestas,
se generó esto y se hizo como una especie de, salvando las diferencias, de Weissenhof, así, y se seleccionaron 32 propuestas, de los cuales muchos de estos arquitectos que recién nombraba, muchos amigos, estamos acá, y nuestra propuesta es esta que está aquí al extremo derecho. Y entonces es una propuesta donde trabajamos con una pendiente de un agua, generando este tapanco, este entrepiso, pero generando una espacialidad muy interesante, con esta materialidad franca en tabique aparente, con esta pendiente exagerada que genera también una condición térmica muy interesante, y eso es, el modelo que tiene esto es que estas casas se están construyendo y el desarrollador puede ir y decir, bueno, yo elijo este modelo, lo hago, cuánto está, ya está presupuestado, y esto se repite. Y nos parece una muy buena idea. En la misma organización de Arquitectos con la Gente, le falta sonido, por favor, aquí. Jóvenes, sonido. ¿Sonido? Bueno, era el sonido de un tren. Increíble, ¿no? Acá fue algo que incluso nos disparó en todo este proyecto. Fue algo que fue también una investigación que, a nivel teórico que se llamó Ruta Migrante, que lo presenté también en el FONCA. Y empezamos a trabajar con toda esta temática tan impresionante en todo el mundo, ¿no? Con los refugiados en Europa, migrantes en Latinoamérica, y que tiene todas estas realidades. Llevé a un grupo de la Ibero a Las Patronas, a Córdoba, a Veracruz, y nos topamos con todo este grupo de gente que convivimos unos cuantos días, interesante para estos chicos de la Ibero que venían de una realidad muy distinta, de ver detrás de cada una de estas caritas hay unas historias. Esta era una chica que obviamente después ya no supimos más, pero era una niña de 17 años que iba embarazada a Estados Unidos a juntarse con su papá, el de atrás era su hermano. Y en fin, con todas esas historias sirvieron como inputs buenos para ponernos a estudiar, por un lado, que es una investigación bastante vasta, bastante intensa, pero lo más interesante fueron los proyectos que surgieron a partir de eso. Entonces estos son como testimonios y testimonios que fueron, por un lado sirvieron para ese ejercicio de proyecto que se iba a construir en Córdoba, en Las Patronas justamente, que se iba a hacer una ampliación, y por otro lado nos generaron a nosotros como oficina esta parte de proyectos pro bono que estamos haciendo a partir de esto que empezamos hace unos 5 años. Obviamente está inspirado en esto, que es la bestia, es este tren que atraviesa todo Estados Unidos, que desde que está el tonto de Trump ha cambiado, se ha modificado todo esto y se ha hecho mucho más complejo, mucho más cruel incluso de lo que ya de lo que venía sucediendo hace 4 o 5 años. Aproximadamente en números grandes son 500.000 personas que atraviesan México y solo un 20% hace 4 o 5 años llegaban a destino, el otro 80% volvían o eran víctimas o morían en el camino o se quedaban en México, ¿no? Entonces, esto es parte de las prácticas que hicimos, esto es lo que hacen estas señoras heroínas desde hace más de 20 años, 24 años exactamente, que desde ese día, todos los días, desde que iniciaron, todos los días hacen esto 3 o 4 veces al día cuando pasa el tren. Y entonces ahí, bueno, estudiantes también como repitiendo. Entonces a partir de ahí se generan proyectos. Un proyecto muy interesante que no se pudo hacer fue esto está a pie de vía en Hidalgo, y se generaba una ampliación en un refugio que solo da comida y se intentaba, esto lo hicimos a través del Servicio Jesuita Migrante, generar un segundo nivel que generara todos estos dormitorios. Estos proyectos también son muy complejos. Vino la Cruz Roja a revisar el proyecto y resulta que la Cruz Roja hizo otro proyecto. Pero bueno, eso sucede y está bueno que un proyecto de uno dispare, aunque sea por decir lo hago yo, otro proyecto. Pero acá en Monterrey tenemos un proyecto muy interesante que se llama Casa Monarca, que justo estaba hablando
con Pablo Landa, ahora que él está involucrado también, estamos generando esta especie de dona donde estamos desarrollando el proyecto. Esto lo va a financiar ACNUR y lo lleva adelante acá un líder regio que es el padre Luis Zavala. Y es este proyecto que así va y entonces creemos que ojalá en 2 o 3 años lo pueda mostrar terminado. Es un proyecto reunitivo donde hay que recordar que toda esta gente viene de este transitar duro, penoso, y tiene que llegar a un lugar donde le dé esa paz, ese recogimiento, esa pausa, aunque sea por 2 días, si no son semanas, si no son meses, si no decide volver o si no emprender su camino, ¿no? Otro proyecto de Monterrey que me interesa mostrarlo también, ya entrando en el meollo de la conferencia, es esto que es un proyecto que ya lleva 2 años y medio, que es el Parque Central de Distrito Tech. El Parque Central de Distrito Tech está en el lugar exacto donde estaba el estadio de los Rayados, que se demolió. Espero que no haya ningún fanático acá que se enoje por esto. Pero bueno, lo demolieron, lo corrieron para acá y en ese lugar se genera una infraestructura pública, 100% pública en principio, son terrenos del TEC, pero que en el proyecto de Distrito TEC, que es un proyecto creo bastante inteligente, visionario, de urbanismo contemporáneo, que es el viejo campus, genera todo un espacio público, una construcción, más infraestructura pública también dentro del estadio, por ejemplo. Entonces, esto fue un concurso por invitación que lo ganamos en el 2017 y son aproximadamente 42.000 metros cuadrados, que está en la etapa de proyecto ejecutivo ahora y es un poco esto. Aquí viene, no lo pudimos evitar, un turrel, cómo no tenerlo, ¿no? Pero bueno, apareció y ahí quedó como plato volador, no sé, parecido al que mostraba hoy Axel. Otro proyecto muy interesante, que sí acabo de ir ahora a la obra y nos tiene como muy motivados, es esto es Iztapalapa. En Iztapalapa nos tocó trabajar hace unos años en 2 proyectos, volvemos ahora a tener 2 proyectos más en Iztapalapa. Iztapalapa es esta colonia de las más complicadas dentro de Ciudad de México, con una gran población y con un déficit en un montón de cosas. Pero dentro de eso, espacio público. Falta mucho espacio público. La nueva delegación, aparte lo que sucedió también con Iztapalapa es que hubo una afectación tremenda con el sismo, porque por ahí pasa una grieta muy importante y entonces generó todos estos percances y pasó esto. Calles y calles enteras donde aparece esa especie de línea geológica que hizo que se rompieran, destrozaran, como que se dividieran en 2 espacios. A veces pasaba esta línea por construcciones privadas. Y esto es lo que sucedió en Iztapalapa. Como sucedió esto, cuando nos dan este terreno para hacer el proyecto, lo que nosotros decimos es, ante un futuro evento tenemos que generar un sistema, lo arrancamos por el lado técnico, por más que es un proyecto 100% social, que no pueda suceder eso. Entonces trabajamos, más allá de la propuesta de verde y todo, que obviamente es importantísimo, ese espacio público, tiene que haber un parque, lo que dijimos fue, vamos a trabajar con elementos que sean puntuales y que no impliquen varios apoyos porque puede generar demolición. Entonces generamos estos paraguas, que obviamente lo trabajaron muchísimos autores, Candela es uno de ellos, por supuesto. Cada uno de estos paraguas cubre 200 metros cuadrados. Insisto, esto no lo iba a mostrar, pero acabo de ir a la obra y me quedé como emocionadísimo. Entonces, es un parque también como de unos 50.000 metros cuadrados con esta infraestructura. Estos son talleres y estos son también, debajo de estas estructuras hay unas cajas. Esto es un avión, esto es un deseo, vamos a llamarlo así, deseo de la alcaldesa, que quería que hubiera un avión. Y dijimos, bueno, está bien, vamos a poner un avión. Entonces hay un avión que se lleva un porcentaje altísimo del presupuesto, va a ser una biblioteca, imagínense cómo se arma una biblioteca en un avión. Pero bueno, ahí quedó el avión, pero lo más interesante y lo que a nosotros nos emociona es que vean un poco el contexto donde va este parque.
Esto es un poco los renders que nosotros hicimos para el concurso. Estas son las estructuras, ¿sí? Debajo de estas estructuras están estas cajas. Este es el auditorio, que obviamente cumple con la accesibilidad también para ir. Y después tiene todos estos talleres hechos con tabique, ladrillo y fibrocemento. Y algunas piezas más. Esto es un espejo de agua que se va secando en época de seca, cuando en la época de lluvias va a estar así. Y esto es lo que digo, que hace 2 días fui a la obra y me quedé tan emocionado y dije, bueno, vamos a hacerla un poquito más larga la conferencia y mostrarlo, porque es genial cuando uno ve las obras salir del papel y verlas ya en 3 dimensiones, en su materialidad, pensando todavía que va a ser infraestructura en espacio público para gente de bajos recursos, para gente de Iztapalapa, y entonces aquí están los famosos paraguas que nos traen emocionadísimos. Está en obra, digo, faltan 6, 8 meses, pero bueno, esta es la capacidad a veces que tiene México de generar estos proyectos en muy poco tiempo. Arrancamos en enero y hacer la primera línea y hoy tenemos esto construido. A veces se exagera en los plazos, pero bueno, qué emocionante es cuando uno ve estas estructuras, ¿no? Y esta es la conferencia central, hasta ahora fue la introducción. Es que esto está pensado desde el pensamiento, desde la convicción de que nosotros tenemos que hacernos especialistas en diseño, en proyecto. No somos proyectistas de casas, no somos proyectistas de parques, somos proyectistas de todo, de infraestructura, y eso tiene que ver con la sociedad, con paisaje, con ciudad, con paisaje suburbano y todo. Entonces, por eso es que la llamo escalas, y me interesa mostrar 6 escalas rápidamente. Vamos a ir rápido en las primeras y terminar en los proyectos urbanos. Entonces, la escala individual, la escala agrupada, la escala urbana colectiva, ya que son 2 torres y entonces requiere de empezar a hablar de la componente urbana. La escala urbana social, esta es la Catedral de Celaya. Esto es lo urbano social, el Memorial a las Víctimas de la Violencia, y vuelve a ser urbano social el proyecto del Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca, que fue un concurso que lo voy a mostrar ahora, que se hizo en el 2017 en México, se concursó. Lo interesante de esto es que cuando uno ve escalas, los arquitectos también nos manejamos con dimensiones. Estos son alturas. Entonces, la primera que vamos a ver son 8 metros de altura, la segunda son 18, la tercera son 180 metros de altura, la catedral lleva 35 metros de altura libre, el memorial lleva, bueno, acá hubo un error, y estos son 4.500 metros, porque hay que pensar que el parque lineal son 4,5 kilómetros, y si lo pusiéramos en vertical sería una torre de 4,5 kilómetros, nada más que es una infraestructura en horizontal. Entonces, así se vería desde el punto de vista de las escalas, de lo dimensional. Qué interesante que en una profesión como la nuestra uno pueda arrancar de un objeto de 8 metros o un pabellón y pueda estar también en el mismo periodo profesional, estar trabajando con una escala urbana que impacta a muchísimas personas y tiene que ver con esto. Hablando de personas, arrancamos desde las 2 personas, vamos afectando así y terminamos con la afectación directa de 40.000 personas. Cuando estamos en las torres, son 1.600 personas, son 400 viviendas, porque son 2 torres juntas en Santa Fe, pero terminamos en 40.000 personas. ¿Para qué sirve este ejercicio? Es para teorizar, para complejizar y poder entonces visualizar la problemática urbana, cómo va afectando, y la responsabilidad que tenemos también nosotros como arquitectos, como diseñadores, en decir, oye, le voy a estar afectando la vida a 40.000 personas. ¿Por qué? Porque salgo de ahí y tengo ese parque. Si el parque es bueno, la vida va a subir en calidad. Si el parque es malo, pues hasta capaz que pueda aumentar la violencia que ya existía ahí. En fin, es una manera de comentarlo. Arrancamos obra a obra. Primera obra es nuestra casa-taller. Así la llamamos Casa-Taller en Movimiento cuando lo presentamos en la Bienal de Venecia, porque fue un proyecto 5 momentos. Esto es un proyecto original de un arquitecto moderno, Francisco Ortigas, que tuvo 4 intervenciones
distintos momentos, le fuimos agregando partes. Entonces en el 2003, por ejemplo, le agregamos esta caja encima y entonces se convirtió en nuestra oficina por 13 años enteros. Después en el 2012 le hicimos otro agregado y en el 2017 dijimos, estamos cansados de tener nuestra oficina, 30 arquitectos. En ese momento dijimos 30 cabrones, pero ahora voy a decir 30 arquitectos arriba. Era demasiado estresante. Dijimos, vamos a sacar a los 30 queridos arquitectos a otro lugar y a convertirlo todo en casa, nos lo merecemos, ya estamos grandes. Entonces ese era el primer momento. Segundo momento, tercer momento para resumirlo de alguna manera. Acá era oficina, entonces así lo arrancamos. Esto es 2002, cuando yo llego a México. Porque yo, aunque hablo así, súper mexicano, no nací acá. Nací en Uruguay. Entonces, pero ya soy mexicanísimo y en el 2002, esto fue lo que tenía Luby, mi socia y esposa, y en esto fue donde trabajamos y generamos esta caja que se convirtió en nuestro taller. Entonces fue la casa taller durante 13 años. Trabajamos con este material, que es policarbonato, un material muy noble, iba a decir. Fue noble para nosotros durante 13 años, fue muy económico, empezó siendo noble de esa manera. Y esa fue nuestra oficina, donde robábamos todo el espacio. Era parte de la esencia de la casa, porque la casa del proyecto original tenía eso de la modernidad, de esa permeabilidad permanente, de esa fusión exterior-interior. Y el último momento que lo hicimos en el 2016, que fue este proyecto, simplemente cambiamos la materialidad y el uso. Donde era la oficina, la convertimos en nuestra sala comedor. La apertura hacia el exterior fue mucho más franca. Quitamos el policarbonato, pusimos los cristales y entonces creamos este juego, ¿no? Acá estaban los arquitectos, digamos que ahora está la sala y el comedor. Y en fin, se fueron cambiando. Donde era la cocina, antes era mi privado. Y se da siempre esta relación exterior-interior. Esto es en planta baja y esto es en planta alta. El segundo proyecto es este proyecto también muy querido, que fue quizás para mí el que me definió quedarme acá, quedarme en México para siempre, porque así fue. Y me encuentro en una anécdota que necesitaría más tiempo para contarla, que mejor no contarla, con alguien que en un viernes de cantina me dijo que tenía un terreno que era que lo fui a ver al día siguiente, y yo la verdad que dije, wow, qué terreno, me enamoré. O sea, solo un arquitecto se puede enamorar de un terreno así, ¿no? Entonces le digo al cliente, en ese momento no cliente, de verdad es un súper terreno, cómpralo. Porque estaba en la duda, dice, ¿seguro? Dice, pues está demasiado barato para comprarlo. Y yo le digo, bueno, justamente, es que es un terreno, nadie le ve la oportunidad, pero nosotros sí, los arquitectos y todo. Entonces, bueno, lo compra, me contrata, y entonces lo limpia, y vimos que el terreno sí, efectivamente, tenía la justificación de por qué era barato, porque no había terreno. Y lo limpia un poco más, había menos terreno. Y cuando se hace la mecánica de suelos, pues casi no había terreno, verticalidad casi, ¿no? Entonces, ya la relación cliente-arquitecto no era la mejor en ese momento. Pero bueno, chicos, ustedes saben que a falta de cuando el profesor o el cliente se enoja, lo mejor es renders, ¿no? Hacemos renders. Esto es render de época, 2002, entonces dicen, no, pero justamente el terreno, entonces generamos dos piezas extruidas, casi como perfil de cancelería, que se cierran entre ellas, se abren hacia la cañada, aparecen estas cajitas que van a ser los elementos vinculantes, entonces son como torrecitas, y entramos a una cajita de cristal, subimos a una casa y bajamos a otra, porque eran 4 casas, me olvidé decirlo. Las estructuras que las van a coser entre ellas, las 4 columnas que van a apoyar cada una de estas torres, las pieles, todas las canalizaciones, obviamente, en las columnas, y voilà el proyecto, ¿no? Entonces, de esos renders de época, las plantas, entonces los cajones entran ordenadamente, en fin, todo esto, y arrancamos la construcción, plantas
no las voy a explicar, maquetas, en fin. Y se da una muy linda relación entre un puente de este barrio privado, esto es en Interlomas, Lomas Country Club se llama la privada, entre ese puente y esta casa puente, que también como que parece como que respiró la vocación de ese puente y entonces genera esta relación entre un puente de la privada y un puente que es la casa puente, ¿no? Todo en estructura de acero y digamos que este fue un proyecto que para mí históricamente me define de quedarme acá. Dije, si México en el 2002 me regala este proyecto, que hacía unos meses que estaba, es porque va a ser muy generoso conmigo y año a año digo, sí, tenía razón. Y esto fue la primera prueba, con unos volados de 550, o sea, sí me saqué los gustos, nos sacamos los gustos, empezamos a trabajar juntos en este proyecto también con mi socia, la doble altura de la sala, abriéndose a estos exteriores. Esta, como decía Alejandro, tampoco la publicaron en Arquine. Tú dirás, Alejandro, ¿por qué? Y bueno, este es el proyecto, entonces, un proyecto muy querido por mí. Hay proyectos que se quieren por razones históricas, la vida siempre nos atraviesa. Entonces, es muy interesante ver las dos torrecitas, porque son casi torrecitas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles. Y este es el proyecto final. El tercer proyecto, ya nos vamos a la escala urbana. De 4 casas pasamos a 400 unidades. Son 2 torres en Santa Fe. Este es el centro comercial de Santa Fe. Acá miramos al sur de la ciudad. La Ibero está por este lado. Y en un momento nos toca trabajar en esto donde se marca la línea roja. Pero sucede que hay una anécdota anterior, que es que son las cosas en las que nosotros como arquitectos siempre estamos expuestos, que se llaman crisis económicas, ¿no? Este es el proyecto que había desde el 2003 o 2004, donde un desarrollador hasta ese momento iba a hacer 10 torres de cada arquitecto de marca, digamos. Entonces, en lugar de nombrar todos, vamos a nombrar estos que se hicieron. SOM, Bernardo Gómez Pimienta y Jardí. Acá viene la crisis del 2008 y todo esto no se hace. Nosotros andábamos coqueteando con una de las últimas torres, o sea, casi la teníamos y de repente aparece la crisis, ¿no? En el medio estaba SOM con esas 2 torres, López Vaz y Calleja, Norte, en Teodoro, en fin. Y resulta que viene la crisis y nosotros heredamos esto, se llama concurso también por invitación, heredamos esto, que quede claro, no lo hicimos nosotros, pero vean qué planta, ¿no? Tremenda, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hicimos es, hoy esta planta de basamento vamos a racionalizarla de este modo y la planta tipo la racionalizamos de este modo, una planta más compacta, eso por la normativa de la zona nos va a permitir ir más en altura y entonces íbamos a ganar esbeltez, mayor altura y unas plantas más interesantes. Y a su vez dijimos, ¿qué sucede si vamos girando esta torre en un eje propio? Y entonces generamos esto que se llama Torre Siroco, al cual que va generando esta torsión en sí misma y con volados muy interesantes, en fin, cosas que después que lo hicimos ni este cliente ni otro nos lo permitió hacer. Pero bueno, lo hicimos una vez. El segundo proyecto, que nos lo dan directamente, se llama Mistral, es como la torre hermana por estar al lado, pero obviamente queríamos no repetir el mismo esquema, y entonces a esto que va girando, dijimos a ver si una rota, ¿por qué la otra no traslada, no? Entonces generamos esto, a su vez desfasamos las 2 torres y generamos este peine para tener circulación, una ventilación e iluminación natural. Y en cada uno de estos desfases generar terrazas y a su vez un movimiento. Y nos interesaba mucho jugar con este vacío que queda entre torres, que es muy interesante también, ¿no? A veces los arquitectos nos clavamos con las formas y los objetos, pero los vacíos, las siluetas que quedan entre cuerpos se vuelven más interesantes. Entonces decíamos, ¿qué sucede si estas cajas son de concreto blanco, gris y negro, esto de acero Corten?
que son todas ilusiones. Después el cliente lo va cambiando y después de precolado lo pasas en panel y con una facilidad, si nos descuidamos, lo puede pasar a Duroc o lo que sea. Entonces esto es precolados y lo que era el Corten, por supuesto, quedó en un recuerdo, en fin, para guardar en el corazón. Y así generamos los renders, nos parecía que también generaba una esbeltez en la pieza muy interesante, y entonces así va, esa torre lleva mucho tiempo construyéndose, Sirocco está terminada, su hermana todavía, les quedan todavía unos, ojalá que meses, yo creo que años. De repente también corrieron con buena fortuna este proyecto, porque acá se construyó el parque que se llama el Parque La Mexicana. Entonces lo que iba a ser una infraestructura, que en algún momento se iba a construir y todo, se generó este parque y obviamente, en fin, es un espacio público más, pero a su vez es un aire donde todas las arquitecturas, los proyectos de ahí también ya empiezan a tener otras vistas, se generan todas estas fachadas, estos reflejos en los nuevos lagos que se generaron, y este entonces es el proyecto de esa escala. Perdón. Y me quedo con esta visión, siempre también es interesante reflexionar sobre esto, ¿no? Esta foto me llega de Italia, de un amigo que tengo romano, Aldo Aimonino, y me dice, Julio, acabo de darme cuenta que cuando hablo de las injusticias de las ciudades latinoamericanas, aparece tu torre como ejemplo de esas injusticias, ¿no? Entonces, la ciudad de la pobreza, la ciudad de los privilegiados, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y estas cosas hay que reflexionar, porque, bueno, en las primeras diapositivas mostraba que trabajamos en esto, pero también estamos de alguna manera contribuyendo desde nuestros roles en esta marcación de no democratización de nuestras ciudades, ¿no? Y esto todavía es una foto de otro punto de vista que en otro workshop que hacía como profe, nos encontramos con este personaje que es como una especie de pastor de perros, ¿estamos de acuerdo? Sale a pastorear sus perros. Y ahí aparecen las torres al final, pero aparece él como perteneciente a esto que también es una pieza como de espacio público y generando y construyendo su vida. Otro proyecto, digamos que estos tres, el que acabamos de ver es un concurso por invitación y estos tres fueron concursos abiertos, 2 nacionales y el último es internacional. Esto fue el 2015, el concurso nacional del Catedral de Celaya. Cuando vi este concurso dije, ¿será posible que se hagan catedrales todavía? Yo acababa de leer Los Pilares de la Tierra, las catedrales que duran 50 años en hacerse, ¿no? En fin, me parecía como emocionante entrar a un concurso y mucho más emocionante ganarlo, ¿no? Más allá de si uno es creyente o no, nos parecía interesante. Había 2 amigos en el jurado, o sea, más que amigos eran gente que le daba seriedad. Uno era Bernardo Gómez Pimienta, otro era Augusto Quijano, y estaba el obispo, que no era amigo, pero dijimos, el obispo, no sé, se hace una persona donde uno puede creer en un obispo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si está el obispo le entramos. Entonces hacemos como un estudio de las catedrales, vemos que existen estas naves, estos ejes, en fin, estudiamos con mucha seriedad, vemos que también se va contemporaneizando el programa y generando también propuestas rupturistas, más innovadoras. Y nosotros dijimos, ¿qué tal si agarramos el esquema tradicional de una catedral, lo abstraemos, vamos a la forma básica del triángulo, que tiene que ver tanto, es un número sacro, ¿no? La Santísima Trinidad, en fin, hay un montón de posibles asociaciones, que las dijimos en ese momento en el concepto, y a su vez desdoblamos el triángulo, uno va a ser el triángulo de la piel, otro va a ser el triángulo estructural, y lanzamos eso. Y a ver qué dice el obispo. Esa fue como un poco la propuesta, y que ganamos, increíblemente. El obispo le encantó el proyecto, a Bernardo menos, increíblemente, es que los concursos son así. Casi me vuelvo creyente por el obispo, ¿no? Entonces generamos todas estas piezas
técnicas, o sea, una composición riquísima. Nos deleitamos con estas formas en las cuales hacemos un dibujo, otro dibujo. Esto empezamos con el Ejecutivo en el 2015. Aparte de la nave mayor, hay un montón de otras construcciones que son secundarias, pero son muy interesantes. Generamos esta escala, esta maqueta muy grande, donde se ve la estructura, y así es como lo explicamos muy bien. Esta es la estructura básica en corte, de acá a acá son 35 metros de altura, el coro flota, cuelga. Esa es la estructura principal, la amarilla. La estructura secundaria, ahí se soporta la piel y entonces se genera todas estas piezas. Esto se va a hacer en precolados, piezas que las construye Itiza, es un gran proveedor que ha hecho estas estructuras, más bien de infraestructura, de segundos pisos y todo eso. Y entonces esperemos que duren menos que lo que duraban las catedrales en el libro que recién les hablaba, de los pilares de la tierra, porque si no lo tendría que mostrar mi nieto o bisnieto, no sé. Estas son algunas de esas imágenes, el coro que colgaba. Esto lo tenemos trabajado ya a nivel ejecutivo. Estas piezas de madera que flotan son para darle las condiciones acústicas. Manejamos un lenguaje muy sutil en los símbolos de las cruces y todo. La cruz aparece en un diedro, de tal manera que cuando la vemos del lado izquierdo, cuando entramos, la cruz no aparece, y entonces aparece solo esto, pero sí aparece desde arriba. Y bueno, eso fue, digamos, lo que es un proyecto que nos tiene apasionados hace ya años, y esperemos que un día esté construido. Esto está muy cerca del parque de Carlos Rodríguez Bernal. Y va a generar como una especie de par, de dupla entre un proyecto y otro. Entonces a esto que fue el dibujo conceptual del concurso, después le siguió esto, ¿no? Donde tenemos esos 35 metros de luz, o sea, son 11, 12 pisos, ¿no? Donde se generan estas estructuras que arriba esa estructura, abajo se convierte en galería, ¿no? Entonces, y de este lado aparecen estas capillas secundarias. Y estos proyectos, yo siempre digo que está bueno mostrarlos una y otra vez porque le tiran como la buena vibra para que se construya. Un proyecto muy, muy importante para nosotros que fue un parteaguas, fue el primer parque, pero a su vez de parque fue un memorial, un proyecto muy controversial, fue el Memorial a las Víctimas de la Violencia, que fue un concurso nacional, por lo cual muchísimos de colegas y amigos tuvimos un montón de discusiones, porque en un momento, cuando se convocó al concurso, hubo quien decía que no había que presentarse, porque esto estaba dentro del periodo del presidente Calderón, que había generado muchísimas víctimas, y nosotros decidimos que una de las posturas posibles era presentarse y presentarse de la mejor manera, con todas las ganas de ganar, ¿sí? Y lo ganamos. Ganamos primero y tercer lugar. Y en esta propuesta generamos algo a partir de lo que fuimos a ver la primera vez que fuimos a ver el lugar. Los cielos, el árbol de los árboles de Chapultepec, la presencia del parque, esto es Chapultepec, se asociaron con imágenes y otros proyectos que teníamos en archivo. Este es el proyecto para el memorial a los detenidos desaparecidos de la dictadura militar de Uruguay, que había participado. Pero también se asocia con esto. Este es el primer México que yo veo cuando hacemos viajes a Tijuana, cuando entonces vemos esto. Y esto lo vemos lamentablemente todos. Algunos proyectos que también habíamos hecho que tenían que ver con la frontera, pero este muro en particular, a mí, que iba muchísimo a Tijuana por proyectos académicos, con la Ibero, o después por proyectos profesionales, nos inspiró muchísimo. Son muros, digamos, programatizados, tematizados, donde la gente viene y pone su carga, o pone una cruz, o pinta, o transgrede o intenta vulnerar esta frontera, ¿no? Entonces, a esta frontera, obviamente, hoy se le suma, como decíamos, el personaje de turno, ¿no? Que es interesante siempre pensar en esto y pensar en este señor, ¿no? Los dejo un ratito con él.
El Congreso aprobó en febrero 1.400 millones de dólares para barreras fronterizas y con su declaración de emergencia, el presidente cuenta con otros 2.500 millones desviados del presupuesto militar. Dinero mal gastado, dicen unos. I will build a great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Don't give up. Don't allow it to happen. If there's a concrete wall in front of you, go through it, go over it, go around it, but get to the other side of that wall. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs. Bueno, y esto dura, iba a decir minutos y minutos, dura años, lamentablemente, la cantidad de cosas que dice y que hace. Pero bueno, todas estas reflexiones sobre la pared, sobre el muro, esas asociaciones nos llevaron a pensar en este nuevo posible proyecto, en ese momento era una posibilidad, y dijimos, ¿qué sucede si trabajamos estrictamente con muros? Partiendo de la base de que el muro es el disparo de la arquitectura, o sea, el muro, para empezar a hacer arquitectura generamos muros, los muros después construyen espacios, el muro horizontal construye techos, y arrancamos de este muro. Después pensamos en otros análogos, qué sucede si esos muros a nivel de planta se incrustan como casi como cortas en el lienzo, como lo hace Lucho Fontana, ese es un cuadro de Lucho Fontana, generando la menor impacto posible en la tierra. Y pensar en todos los memoriales, esto es Berlín también, y son muros de una manera o de otra. Estas son las marcas que generan, donde levantaban a las víctimas del Holocausto. Este es el memorial de Maya Lin, un proyectazo en Washington también, que tiene que ver con todas esas guerras, en fin. Cualquier proyecto de memorial siempre es controversial, y este también en particular, de Richard Serra y Eisenman, Richard Serra estuvo al principio, que plantea un bosque de bloques, ¿no? Y entonces decíamos, ¿qué sucede si en lugar de un bosque de bloques, con la idea del muro, convertimos esta idea en un bosque de muros? Entonces pensamos en esto, que es el muro de Berlín fragmentado en 1000 pedazos, entonces de alguna manera genera un bosque de muros, y pensamos en el lugar donde hay un bosque natural, donde está este bosque, donde juegan niños, donde hay ardillas, en fin, todo esto. Y en ese bosque en particular generamos una imagen sutil pero contundente. Sutil en el sentido que retoma la figura del bosque, pero contundente en el sentido que cambia la materialidad, ¿no? No son elementos de verde, sino que son estas piezas verticales de 12 metros que van a generar esa pieza. Para situarlo, esto es Chapultepec, está en el borde de Chapultepec. Y para situarlo de otra manera, está al lado del Campo Marte, esta es Avenida Reforma, se le accede por Avenida Reforma, este es el periférico que viene del sur, Anatole France, que viene y cruza hacia Polanco, hacia el norte de la ciudad. Entonces, tiene una plaza de acceso que da hacia Reforma, unas sendas, unos pasajes, unos puentes que tienen un espejo de agua y el bosque de muros en concreto. Los distintos layers que lo componen es el muro, el bosque de muros, los árboles, que es parte del proyecto, que ya estaban, las sendas, la topografía, y ese es el proyecto, digamos, completo. La materialidad fue importantísima, la definición de eso. Elegimos el acero Corten, es el mismo que utiliza Richard Serra para la mayoría de sus piezas. Cuando vino el material, digamos, era una emoción. Se generan estos bastidores con unos cimientos tremendos, porque son piezas de 8 toneladas cada una, cuando tienen la mayor dimensión, y todo este proceso fue un proceso muy sencillo, sencillo en procedimiento, muy rápido, se hizo en 10 semanas, y genera entonces todo este juego de estas piezas que impactan con ese paisaje, con esos cielos fantásticos que tenemos en México país entero. Y entonces va generando estos rincones, esto es la plazoleta que da sobre Reforma, el acero va cambiando conforme si hay época de lluvias o no, es un acero que oxida pero no corroe,
contrasta hay veces que contrasta muy bien con el cielo, con el verde, refleja de una manera increíble también y genera estas piezas que a mí me gusta siempre tener la analogía de que es un memorial vivo, un memorial abierto y vivo. ¿Por qué es vivo? Porque a su vez también aparecen no solo los personajes, un niñito que es lo que le da toda el sentir de lo vivo, sino que a su vez aparecen leyendas escritas por la gente porque concebimos este memorial como 70 pizarrones donde la gente puede ir a escribir. Entonces, de la niña a esta arquitecta, a Juhani Palasma, aquí viendo el proyecto. Y esto fue de las ideas más polémicas que casi nos dejan fuera de ganar el primer lugar, porque planteábamos esto, ¿no? Y fue algo que dijeron, bueno, vamos a discutirlo, nos dijeron que no, y los intentamos persuadir de que la verdad iba a ser un memorial vivo de esa manera. Nosotros íbamos a hacer el soporte y la gente iba a hacer esto, lo que sucede ahí. Escribe, dibuja, marca mensajes, poemas, dibujos, más dibujos. Y en un momento, cuando estábamos discutiendo con varios colegas, no puede ser que un memorial no tenga el nombre de las víctimas y todo, cuando hay muchísimos memoriales en el mundo que no tienen nombres de víctimas. Pero en el momento que estábamos discutiéndolo, cuando el proyecto ya estaba construido, pero recién inaugurado, estaba muy caliente, digamos, aparecen estos, en ese momento 10.000, ahora son como 15, 18.000 nombres puestos por la gente. Entonces aparecen nombres de víctimas que aparecen en todos estos, nunca nos consultaron, cosa que me parece perfecto, porque el proyecto ya pasó a ser de la gente, y al pasar a ser de la gente no tienen que consultarle a nadie, ni al arquitecto, ni al gobierno, ni a nadie, y entonces el proyecto aparece así. Pero vean la sutileza de utilizar un material que hace empatía con el material, que respeta el proyecto, y entonces están estas intervenciones de la gente, estas otras, la de los arquitectos anteriores que pusieron los aceros, estos dibujos, ¿no? Y son, bueno, es cuando la arquitectura emociona, cuando ya pertenece a la gente, efectivamente aparece la apropiación y se hacen, estos son concursos que se hacen a veces cada 2 de noviembre en esta época, y entonces aparecen estos dibujos fantásticos, y si no aparecen estas manifestaciones espontáneas, generales y todo esto. Es un proyecto también de vuelta que en la trayectoria es muy bueno, muy conmovedor, tiene la doble dimensión de memorial y pensar que todos estos vacíos y estos muros tienen una simbología con toda esa gente que ya no está, que son ausencias, y entonces de ahí este niño que no tiene a su padre y va y escribe, ¿no? Y estos espacios, pero también cumple con esta función que no tiene nada que ver con memorial, y es espacio público. Y eso está bueno, eso está genial que se pueda cumplir con esas dos condiciones de memorial y de espacio público. Entonces puede tener lo solemne, la carga de tristeza que implica un memorial por esa ausencia que se tiene, pero a su vez también puede jugar con esa condición de espacio público y punto. Y cuando llega la noche, este bosque que es tan permanente y que fue la primer presencia fuerte que sentimos, que es el bosque, obviamente desaparece. Y entonces lo que nosotros quisimos es evocar con un proyecto de iluminación buenísimo, sutil, pero muy básico, muy esencial, de Gustavo Avilés, que fue parte del proyecto y es parte de todo nuestro proyecto de iluminación, y se enciende un nuevo bosque. Y entonces solo ilumina los cantos, y entonces se genera como un nuevo bosque que ahora lo vamos a ver en las fotos nocturnas. Acá es lo que decíamos, que es la combinación, y esto es cómo se ve ese bosque en la noche con esas líneas verticales encendidas. Y el último proyecto, justo llego al plazo con el último proyecto, es el último proyecto que acabamos de hacer, que es un concurso internacional que se celebró en el 2016, que aplicaron 400 equipos, quedamos 5 finalistas, un estudio portugués y 4 mexicanos, y tuvimos la suerte de ganarlo. Después lo presentamos en la Bienal Internacional de Paisaje en Barcelona en el 2018 y ganamos el premio del público y la mención del jurado
O sea, es un proyecto muy querido, que es el proyecto, digamos, que más toca ciudad, que más toca gente, que más nos ha costado en lo interno, como arquitectos, como personas también. Pensamos que el memorial nos había costado por toda ese conflicto que tuvo al principio del concurso, pero fueron 10, 20 veces más y batallas de una índole totalmente distinta, ¿no? Porque fue un proyecto que tuvo que ver mucho en participación. Entonces, perdón, esto va de vuelta, pero entonces hay que pensar en México, que México era una ciudad así, ¿no? Aquí estaba la vieja Tenochtitlán, aquí estaba Chapultepec, y México se fue secando en un proceso de urbanización y colonización. Fue sucediendo esto, y fue sucediendo esto, ¿no? Y hoy tenemos esto Ciudad de México, esto Ciudad de México, esto Ciudad de México, esto Ciudad de México también. Este cruce y entrar a Calle Madero es tremendo también, a veces puede ser más tremendo que la de los carros incluso. Y esta es como una llegada desde Cuernavaca, y entonces decir, bueno, vamos a trabajar ya a escala urbana en 4,5 kilómetros, en casi 150.000 metros cuadrados de espacio público, en un espacio que va a tocar esos 4,5 kilómetros, pero va a tocar esta centralidad dentro de México, ¿no? Dentro de lo que es Ciudad de México, que estamos en la parte central de México, muy pegado al pabellón Sumaya, como le dice Axel, que yo estoy totalmente de acuerdo, es lo más destructor del espacio público que hay, arranca, digamos, ahí, y entonces genera esto, atraviesa 22 colonias con condiciones sociales totalmente distintas, y entonces, que me asusté, dije, ¿vino alguien acá? Era yo. Y vienen todas estas colonias, atraviesa esto, va de los sectores, digamos, más nice, por llamarlos de algún modo, y llega a estos sectores, ¿no? Dijimos, ¿cómo hacer que un proyecto efectivamente cosa todo esto? Ese es el gran desafío de este proyecto, así lo presentamos, porque tiene que ser el mejor parque para esta gente y tiene que a su vez generar condición de parque para esta gente también, ¿no? Y obviamente el elemento democratizador, el elemento de costura, es este parque lineal. ¡Qué responsabilidad!, ¿no? Entonces así lo presentamos y lo primero que hacemos es de vuelta el ferrocarril, porque se llama Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca, porque esto era el ferrocarril que iba de México hacia Acapulco, pasando por Cuernavaca. Entonces lo primero que hacemos es lo que hay que hacer en un proyecto, ir a preguntarle a la gente del lugar. Entonces vamos y le preguntamos y la gente nos dice de los problemas que tiene. Justo en esa semana, cuando estamos concursando para la segunda fase, nos dicen que habían matado a una persona y era el lugar más inseguro que había, ¿no? Entonces el señor dice de los jueguitos, que trae a su nieto, perfecto. Este es el dealer de la zona. Entonces dice, póngame un poco de decoración, lo demás déjenmelo así, que está bien para el negocio. Y el señor que se queja de no sé qué. Entonces, así va, esto es como recibimos el parque, una infraestructura totalmente descuidada, en fin, esto es una gallina muerta, estos trabajos así medios rituales, y acá, esta es la modelo, ¿no? Entonces, este concurso, lo que nosotros decimos como idea básica, de vuelta contundente, en lugar del bosque de muros que decíamos en el proyecto anterior, acá lo que decimos es bosque urbano. Y bosque urbano en términos lineales es generar esta cinta verde que se genera acá y decimos, esta es la última oportunidad que tiene Ciudad de México de construir un parque urbano más. Tenemos Tlalpan, tenemos Chapultepec, tenemos ahora la posibilidad de construir estos 4,5 kilómetros que en una condición de bosque urbano, en unos años, cuando los árboles tengan el porte necesario, va a construir esto y va a generar esta costura de ciudad. Saliendo del Sumaya, acá lo tenemos, y yendo hacia la zona de Marina Nacional. Construimos todas lo multiescalar, el sistema de espacios públicos, cómo se relaciona este proyecto con otros espacios públicos de la zona. Y ahí vamos en fases, hicimos primero la primera fase, el segundo tramo es lo primero que construimos, hicimos esto,
Cambio de gobierno, queda por hacerse 1,5 kilómetros más hacia el lado del norte. Siempre los sectores más complicados son los que quedan para el final y son los que posiblemente no se hagan. Algunos renders, en fin, de vuelta pasamos esto rápido. Algunos comentarios que en general las observaciones positivas a veces vienen de afuera, ¿no? Pero es buenísimo esto que dice de Babelia porque la periodista dice que resumimos las claves del momento. Esto lo teníamos en los conceptos, no lo habíamos publicado. El manejar a largo plazo, la reconversión de infraestructuras. Esto hay que recordar que se hace sobre una vía de tren que hoy sigue funcionando. La conexión urbana, la colaboración ciudadana y la sostenibilidad. Porque este es un proyecto que no podría hacerse sin participación urbana. Esto es la entrega nuestra en la segunda fase, que se nos pidió hacer foco sobre eso. Y esto es interesante también, que a mí me gusta siempre decirlo a los estudiantes, hay que ubicarse donde estamos, ¿no? Entonces, hacer una comparativa escalar, pensar que esto es Central Park, que esto es Chapultepec y decir, oye, ¿cómo estamos nosotros? En recorridos, en extensión, casi estamos a la altura de Chapultepec, ¿no? Esto al jurado fue como muy ilustrativo, decir a nivel de qué escala estábamos, esto fue parte de la investigación, y lo que decíamos también eran los puntos que nosotros teníamos que hacer, que manejar a nivel teórico, de conceptualizar, digamos, de problematizar. No se trata de hacer un parquecito. Entonces, lo primero es creación de un lugar. Lo segundo es trabajar con la identidad de la memoria, ver, digamos, todas las cosas que hay atrás para entonces poder involucrarlas en el proyecto. Obviamente, la visión desde el punto de vista de la sostenibilidad, trabajar en esto que decíamos antes, de lo multiescalar y saber que la escala mayor es la ciudad. Este es un proyecto en el tiempo, en el proceso, pero a su vez en el tiempo que se tiene que seguir construyendo, el bajo mantenimiento, por supuesto, y toda la visión desde un paisaje urbanismo. Y las premisas fueron la participación ineludible hoy por hoy en un proyecto de esta escala. Un proyecto urbano siempre tiene que tener participación. Los programas, no puede haber solo un parque, tiene que programatizar, tenemos que inyectarle actividad. La presencia o la omnipresencia más bien del verde. El agua, no solo tenerla, sino celebrarla, hacer gestos que digan el agua es lo más importante y un gesto proyectual, o el proyecto que tiene un gesto proyectual. Pero cuando vamos a la participación, nos encontramos, estoy acelerando un poco porque tengo miedo que Mauricio se enoje. ¿Sí, no? Entonces nos vamos y nos encontramos con esto. La gente... Ahora la primera participación, mostramos el proyecto con mucho entusiasmo y todo, y la primera es, no queremos parque. Oye, venimos a hacer un parque, no queremos parque. Bueno, ok. La segunda, no, queremos algunas facilidades, algo de luz y seguridad. Y así, una tras otra, no, queremos algunas plantas y nada más. No queremos árboles, no queremos árboles. ¿Por qué? Los árboles son peligrosos, nos dijo una señora. ¿Pero cómo? No, yo he sabido de que los ladrones se suben a los árboles y saltan a robar, ¿no? O sea, unos argumentos pero increíbles, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esto, ¿no? Que parece que los arquitectos dibujamos o hacemos proyectos, participación, reuniones, conseguir firmas, reuniones, discutir el proyecto, ahí estamos discutiendo con técnicos, acá sonrío, pero acá no sonrío, ¿no? Acá menos. Y así estábamos mi socia y yo defendiendo el proyecto. Ahí estamos casi gritando, ¿no? Pero era defender el proyecto semana a semana, con la obra continuando, secuestraron la obra un par de veces. O sea, fue muy complicado. Íbamos a reuniones y generábamos también estos gráficos donde intentábamos explicar cada una de las partes, el por qué sí, por qué las instalaciones iban protegidas, por qué el porte de estos árboles pero no va a ser ahora, va a ser al final, porque tenemos que plantar con cierta escala, 1 por costos, 2 porque van a crecer con más fuerza. Y todas esas explicaciones, todas estas piezas, en algún momento del proceso también, porque los proyectos se pueden ir alimentando en el momento, dijimos, ¿qué pasa si trabajamos con los niños, que son los usuarios y clientes más generosos? Vienen y nos sonríen. Con el papá de uno del de arriba me había peleado.
este me sonreía así, dije, no, este es mi amigo. Entonces dijimos, vamos a generar estas actividades y qué sucede si generamos, lo pasamos a la técnica de stencil y vemos alguna oportunidad donde aparezcan estas cosas y lo sustituimos por esto. Y lo hicimos. Duró poco, ¿sí? La idea era que el niño que ahí tenía 12 años, después pasara con su novia cuando tuviera 18 años, y dijera, mira, este soy yo cuando tenía 12 años, ya está todo grafiteado, el niño está abajo de unos grafitis. Otra vez hicimos jornadas de plantación, esto ya es más en detalle, y terminando el proceso, el proyecto queda, el proyecto se empieza a apropiar, generamos una línea roja, que ahora vamos a ver qué es. ¿Qué es esto? Es como una especie de tachado, de rúbrica que hacemos, no rúbrica personal, sino un corte de esta rigidez, de esto riguroso, de esta rigidez extrema que tienen las vías del tren y que logre entonces unos pasajes antirreglamentarios. Pero esta línea viene, que es piso, y se convierte en banca, emerge y genera banca. Las políticas del agua, con unos jardines de lluvia que tenemos, que lo pasamos rápido, pero también esto de la celebración del agua. En determinados momentos, ¿por qué no hacer como una especie de, ahora sí, monumento del agua? Y generamos estas piezas fabriles, me encanta llamarlos mamuts, estos mamuts de agua, porque generan como estas piezas, ¿no?, que se meten entre el verde, pero recogen el lenguaje fabril de la Modelo, que es lo que está acá, la fábrica de cerveza, y entonces se va generando esto. Y la línea roja es esta línea que decíamos que es como una especie de tachado, de línea viva, con ese color rojo, que es un concreto precolado rojo, que genera a veces estas direcciones, en un proyecto con muy bajos recursos también, ¿no? Genera también estas líneas que emergen y construye esta banca, que la grafitean, pues es parte de la vida, ¿no?, del proyecto, ¿no? Y genera este rayado donde se genera una continuidad, donde nos dio mucho más de lo que esperábamos, ¿no? Entonces aparecen esto, vean estos niños increíbles, que esta foto gustó muchísimo al jurado de esta Bienal que decía de paisaje, porque siempre trato de entender cuál es el juego, ¿no? Parece el juego más simple, no hay pantallas, están los niños, los papás atrás, es como una especie de no sé qué, pero está buenísimo el juego, me dan ganas de meterme a ver. Yo quiero jugar, ¿no? Y a su vez se vive de esta manera, otra manera lúdica de ver, de jugar, de trabajar, de interactuar con el parque es a través de esta línea roja de esta manera, o entonces los skaters arriba, estos perritos. Adelante, por favor, es que quería ver los perritos. Entonces los perritos suben y bajan todos los días. Y ahora hay un montón de perritos que quieren ser como estos perritos que fueron los pioneros y suben y bajan y todo, y los perritos ya están más atléticos, todo gracias a la línea roja. Y entonces es un proyecto con esa dureza que tiene esa zona industrial, esa zona barrial. No es un proyecto para nada pretencioso porque teníamos que ponernos acorde a esta zona, ¿sí?, donde casi marca como la línea de los padrones también del loteamiento, donde también este tipo de proyectos hay que saber, y un día le decimos, vecino, mire que tiene que sacar esta camioneta suya porque esto es espacio público, esa camioneta hace 20 años está ahí. Entonces, bueno, en esos momentos no queda más que agradecer que sea azul, ¿no? Qué bien que queda el azul junto con la línea roja, y hay que decirle qué bien, déjela ahí, no le vaya a cambiar el color, ¿no? Pero este es el gran premio del proyecto. Este espacio estaba totalmente deshabitado y ahora a las 5 o 6 de la tarde, con estos gestos mínimos, es como una especie de habilitación del espacio público y se genera esto, de vuelta, perritos que cruzan, gente que cruza, los niños que tienen como una especie de tensión ahora sobre esa línea roja, y se genera, esta es la vivencia hoy por hoy, que me encantaría que lo checaran, que lo verificaran. Y después se da esta convivencia también interesantísima que cuando lo mostramos en Europa o en Estados Unidos, dice, ¿en serio el tren funciona? Porque el High Line, cualquiera hace un parque con unas vías de tren ya desafectadas. Lo bueno es hacer un parque cuando el tren funciona, ¿no? Vean la tranquilidad de ese papá con la niña a 4 metros del parque, del tren, ¿no? O los propios ciclistas que vienen en sentido contrario, como se hace siempre en México, ¿no? Y el tren que le pasa por el costado.
el señor de la camioneta blanca también ahí, invadiendo espacio público, pero bueno, así se construye el espacio público muchas veces en estas condiciones. Y estos son algunos de los rincones del tramo 1, la señalética que también la hicimos nosotros, y es un proyecto que no es elegante, no es guapo, digamos, pero es un proyecto que tiene vida y eso nos encanta. Que se ve así, que juega con esa infraestructura fabril. En la noche se vive de esa manera, de vuelta al proyecto de Gustavo Avilés, con infraestructuras que ahora funcionan en la noche, con los bicitecas, que lo tienen ahí en su ruta también. Por supuesto, tampoco respetan el sentido de las vías. ¿Para qué? Y es una nueva línea de luz en la ciudad, una nueva línea que generó dentro de toda esta, porque tenemos modelo de los dos lados y esto atraviesa en ese sector, hace la conexión que mencionaba antes, se ve así en la noche. Y termino con un último video y ahí se termina. Pasa sobre la tierra y lo transforma todo. Nos arrastra sin darnos cuenta. Indetenible. Un millón de gotas de agua que vibran al unísono. ¿Puedes sentirlo? Muchas gracias.